Hola, en este video vamos a ver un ejercicio clásico de FM para aprender a resolverlos. El enunciado dice que tengo un modulador de FM con una constante K igual a 120 kHz sobre volt. Recordemos que esta constante K me indicaba cuánto era el valor de frecuencia que se desplazaba la señal portadora por cada volt que yo ingrese en la moduladora. La portadora es una señal de 10 MHz y 6 volt pico y la moduladora es una señal de 300 kHz y un voltaje que lo llamaremos BM como voltaje de moduladora y es de 3,5 volt. Entonces, estas dos señales ingresan al modulador y voy a tener a la salida mi FM. Entonces, ¿cuál es la desviación de frecuencia máxima? La desviación de frecuencia máxima, que se simboliza con el símbolo delta, y su índice, la f de frecuencia, es igual a la constante K por el voltaje de la moduladora, ¿no? 120 kHz sobre volt multiplicado por 3,5 volt. Volt con volt se va y me queda kHz. ¿Sí? Acá recordemos que hay que usar el valor pico de la señal porque estamos buscando la frecuencia máxima, que en este caso es 420 kHz. Y ahora, ¿cuál es el índice de modulación? El índice para FM es la desviación de frecuencia dividido la frecuencia de la moduladora. ¿Sí? 420 kHz sobre 300 kHz igual a 1,4. El índice de modulación no tiene unidad porque Hz con Hz se va y me queda simplemente adimensional. Siguiente pregunta es: ¿cuál es el ancho de banda según Carson? ¿Sí? El ancho de banda B o W también, subíndice de Carson, es igual 2 por la suma de la frecuencia de la moduladora más la desviación de frecuencia máxima. ¿Sí? Es decir, 2 por 300 kHz más 420 kHz igual a 1440 kHz. ¿Sí? Este es un ancho de banda bastante aproximado. Si yo quiero tener un ancho de banda más exacto y que me permita dibujar aproximadamente el espectro de frecuencias, necesito sacar el ancho de banda según Bessel. Para eso, lo que hacemos es usar la tabla de Bessel. ¿Sí? Esta es una tabla de Bessel sacada de internet, la pueden buscar en Google. Y lo que nosotros vamos a buscar, ¿sí?, es el índice de modulación M y lo vamos a comparar con el nuestro. El nuestro nos había dado 1,4 y vemos que no aparece acá. ¿Sí? Está entre 1,0 y 1,5. Ahora, ¿cuál vamos a elegir? Vamos a elegir siempre el más grande. ¿Por qué el más grande? Porque si elegimos el más chico, corremos el riesgo de no tomar en cuenta algunas bandas laterales, ¿sí? Y lo que nos termina dando es que el ancho de banda real va a ser más grande al que nosotros calculamos, ¿sí? Lo que después nos trae problemas para futuros cálculos en el diseño, por ejemplo, para la elección de los cables o filtros y demás. Entonces es mejor que sobre y no que falte. Entonces nos quedamos con el 1,5. Vemos que aparecen varias columnas, J0, J1, J2, J3, J4, que dependen justamente de M. Y acá vemos que, por ejemplo, J5 y J6 aparece un guioncito que significa que no hay o que no existe. Entonces, el ancho de banda de Bessel se calcula como 2 por n por la frecuencia de la moduladora, donde n es la cantidad de bandas laterales. En este caso, si volvemos a la tabla de Bessel, vemos que J0 corresponde a la portadora, así que no la tenemos en cuenta. Pero J1, J2 y J3 vemos que son las bandas laterales. Y para 1,5 solo tiene 4 bandas laterales, ¿sí? No tiene quinta ni sexta porque acá no hay nada. Así que nuestra n en este caso es igual a 4. ¿Sí? Y el 2, ¿sí?,
nos indica que hay bandas laterales de ambos lados. Cuando veamos el gráfico se va a entender mejor. Entonces me queda 2 por 4 por 300 kHz igual a 2400 kHz. Entonces, lo siguiente es empezar a calcular el voltaje de cada una de esas bandas laterales, ¿sí? Lo usamos guiándonos por la tabla y guiándonos también por el voltaje de la portadora, ¿sí? B portadora o BC de carrier es lo mismo, ¿sí? Entonces acá vamos a usar los numeritos que está en cada columna de la J, ¿sí? De J0 dijimos que era la portadora, J1, J2, J3 y J4 son las bandas laterales. Entonces este factor es lo que nosotros vamos a multiplicar por el voltaje pico de la portadora. Por ejemplo, voltaje de J0, que sería la portadora, es 6 volt por 0,51, ¿sí? Lo que me aparece justo en este cuadradito. La de la primera armónica sería, ¿sí? 0,56 por 6 volt, 0,23 por 6 volt, 0,06 por 6 volt y 0,01 por 6 volt. ¿Sí? Todos estos voltajes son los que vamos a usar, ¿sí? Y obviamente teniendo en cuenta la frecuencia de la portadora, que en este caso es de 10 MHz. Con todo esto nosotros vamos a empezar a hacer el gráfico o el espectro de voltajes. Entonces, mi espectro de voltajes es el siguiente. En el centro vamos a tener la frecuencia de la portadora, que nos había dado 3,06 volt. ¿Sí? Yo los puse así por comodidad, para que sea mejor, pero obviamente sabemos que se escriben de este lado. Entonces, la portadora tiene 10 MHz y 3,06 volt. Entonces, fíjense que del lado derecho tenemos 1, 2, 3, 4 bandas laterales o 4 armónicas. Y del otro lado también tenemos 4 armónicas, ¿sí? Ambas con sus voltajes. Fíjense que es como un espejo, ¿sí? La primera armónica dijimos que tenía 3,36 volt, como acá. La segunda 1,38 y así seguimos con todas. Ahora, ¿cuál es la frecuencia que corresponde a esas bandas laterales? Partiendo de la portadora, que era 10 MHz, que está en el centro, y tomando la moduladora, que era de 0,3 MHz, la moduladora se va a ir sumando, ¿sí? Por ejemplo, 10 más 0,3 me da 10,3 MHz. Si le sumo nuevamente 0,3 MHz, me da 10,6 MHz, después 10,9 y después 11,2. Y del otro lado, del lado izquierdo, lo que hago es restar. 10 MHz menos 0,3 MHz me da 9,7. Si le resto de vuelta 0,3 MHz me da 9,4. Si lo hago de vuelta me da 9,1. Si lo hago de vuelta me da 8,8 MHz. ¿Sí? Entonces ahí tenemos terminado nuestro espectro de voltajes. Ahora, ¿cómo calculo la potencia? Si obviamente tenemos una resistencia o una impedancia de 50 ohms, como por ejemplo, si la potencia total es igual al voltaje de la portadora al cuadrado dividido 2 por R o 2 por Z, en este caso es 50 volts. ¿Sí? A mí me da, para este ejemplo, 360 miliwatts. Ahora, lo que yo puedo calcular de vuelta es el espectro, en este caso, de potencias. Fíjense y tengan muy en cuenta que la potencia total que nosotros calculamos, en este caso que usamos los 6 volts, ¿sí? Es la total, y esta total se va a distribuir tanto en la portadora como en las bandas laterales. Entonces, si yo quiero calcular la potencia de la portadora, tengo que usar el voltaje, ¿sí? Calculado con el voltaje de la portadora que usamos o que obtuvimos con la tabla de Bessel, es decir, 3,6 volts. 3,6 volts al cuadrado dividido 2 por 50 ohms. ¿Sí? Usamos la misma fórmula que usamos anteriormente, es decir, esta. Ahora, para la potencia de cada banda lateral, ¿sí? Usamos la misma fórmula, pero sin el 2. ¿Sí?
pero con sus respectivos voltajes, ¿no? El voltaje de la banda lateral o la primera armónica, la de la segunda, la de la tercera y la de la cuarta, ¿sí? Entonces me quedaría en miliwatt representado de esta manera el espectro de potencias en watts, ¿sí? Fíjense cómo se distribuye toda la potencia total.